Está bien. ¿Qué tal su fin de semana? ¿Cómo están? Hola María. A ver, ¿quiénes están? Está María, está Alejandra. Hola Alejandra. Andrea, está Luis, está Jennifer, Daniela. Hola Daniela. Ya chicos, a ver. Ya, vamos empezando entonces. Ok, bien, miren, hoy día tenemos que ver el tema de filosofía latinoamericana, ¿ya? Que es un tema que ha estado viniendo regularmente en los últimos exámenes. No viene siempre, pero sí ha estado viniendo frecuentemente, ¿ya? Entonces hay que considerarlo también. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Está Alejandro y también está Amy. Ya, chicos. Entonces, la filosofía latinoamericana es un tema que ha estado viniendo últimamente. No siempre, pero sí cada dos, tres exámenes, entonces hay que considerarlo, ¿ya? A ver, sobre este tema, ya, en primer lugar tenemos que ver cuáles son los dos problemas que se plantean, las dos preguntas principales, ¿no? Que son el problema del origen o la pregunta acerca de cuándo se origina la filosofía en Latinoamérica. Y el otro problema es si existe una filosofía latinoamericana. El problema del origen y el problema de la autenticidad. El primer problema es fácil, ¿no? O sea, ¿cuándo comienza a haber filosofía? ¿Cuándo se comienza a hacer filosofía en Latinoamérica y el Perú? Van a haber algunos especialistas que van a plantear que en realidad ya había un pensamiento filosófico antes de la llegada de los españoles, ¿ya? Algunos van a plantear eso. Básicamente se sostienen en mitos que han quedado a través de la tradición oral, sobre todo acá en el Perú, como tú sabes, ¿no? En Sudamérica no existen pruebas de escritura, o al menos no se ha podido determinar, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que nos ha quedado ha sido básicamente la tradición oral, es decir, los mitos que se han ido contando de generación en generación, ¿no? Y algunas de estas fuentes que han recopilado, por ejemplo, Arguedas, José María Arguedas, que debe conocerlo por literatura, recopiló algunos mitos, los tradujo del quechua al español y muestran cierta preocupación, interés por entender el universo o plantean respuestas acerca de cómo se origina el universo. Entonces, ahí habría un intento de hacer algo parecido a lo que hicieron los presocráticos, ¿se acuerdan? El problema es que eh, digamos, esas afirmaciones, esas historias sí están muy, muy ligadas con la mitología. O sea, hay mucha mezcla mitológica ahí. Y justamente eso ha hecho que muchos especialistas consideren que eso no se puede considerar filosofía, justamente por esta relación con la religión, con la mitología, digamos, ¿no? Entonces, la mayoría de especialistas plantea que no hubo realmente filosofía antes de la llegada de los españoles, sino que son los españoles al llegar acá y sobre todo al fundar las universidades, acuérdate que las universidades son los primeros centros de enseñanza importantes, ¿no? Bien colegios, sí, pero a partir de la fundación de las universidades, como tú sabes, San Marcos es importante por eso, comienza ya a discutir cuestiones filosóficas, ¿no? A enseñar filosofía y ahí es que aparecería la filosofía en Latinoamérica. Ya, entonces, la postura más aceptada es la segunda. La postura que más, digamos, adeptos tiene es la segunda, aunque tiene hasta cierto punto un problema, ¿no? Que, o sea, los dos tienen un problema. La primera postura tiene el problema de que no hay fuentes escritas. Entonces, en la tradición oral, como tú sabes, es un poco complicada de defender porque a lo largo del tiempo también pasa un poco lo del teléfono malogrado, pues, ¿no? Si pasas una historia a tus hijos, probablemente sin querer, incluso puedes modificar un poco, ¿no? Agregar cosas, quitar cosas, y este a su vez al otro, y a otra. Entonces, pasados ya pues cientos de años, no podemos estar seguros de realmente qué pensaban los antiguos peruanos antes de la llegada de los españoles.
Ese es el principal problema, ¿no? Ahora, la segunda postura tiene más adeptos, pero lo que se le ha cuestionado es que ellos toman el modelo de filosofía griega, es decir, para ellos esas características, ¿te acuerdas que vimos, por ejemplo, la filosofía es racional, problemática, crítica, radical, etcétera? Todas esas características es lo que constituye la filosofía. Entonces, cualquier otro tipo de pensamiento que no encaje exactamente con ese modelo griego ya no se le puede considerar filosofía. Entonces, eso es lo que muchos van a cuestionar, porque van a decir, ¿y por qué, no? ¿Por qué tomar ese modelo como si eso fuera lo único que podría llamarse filosofía y no otro tipo de intentos de explicación que también han existido, ¿no? Pero bueno, como te digo, la posición, la respuesta que ha prevalecido es la segunda, ¿ya? Ahora, sobre el segundo problema, el problema de autenticidad, que lo vamos a ver un poquito con más detalle al final, ¿correcto? La pregunta es si existe una filosofía que podamos llamar latinoamericana. ¿Existe una filosofía latinoamericana realmente? ¿O básicamente se ha hecho filosofía en Latinoamérica, pero en realidad es una repetición de planteamientos europeos, ¿no? ¿Existe una filosofía propia o no existe una filosofía propia? Entonces, tenemos dos posturas, igual que la otra, los que dicen que sí, existe una filosofía propia, entre ellos el más importante, como vamos a ver al final, acá al final vamos a volver a ver este tema, es Leopoldo Sea. Leopoldo Sea es un filósofo mexicano, ¿ya? Leopoldo Sea, ¿ya? Y el principal representante de la postura que dice que no hay una filosofía latinoamericana, que básicamente lo que nosotros hemos hecho es repetir conceptos, ideas europeas, que es Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Augusto Salazar Bondi, que es un filósofo peruano, para muchos el filósofo peruano más importante que ha existido, ¿ya? Entonces, estas dos posturas las vamos a ver al final, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar con el tema del origen. Vamos a explicar un poco más a detalle algunas cosas. Primero, ya sabemos que para la mayoría la reflexión filosófica se inicia con la conquista de los españoles, es decir, a partir de principalmente la fundación de las universidades. Entonces acá comenzaría la filosofía, ¿no? Y acá es fundamental, en esta etapa es fundamental la creación, la fundación de las primeras universidades. Como tú sabes, San Marcos se crea unas décadas después, nada más que llegan los españoles, ¿no? En 1551, ¿ya? Y ahí es donde se empieza a cultivar y promover la filosofía en toda Latinoamérica, ¿ya? Ahora, ¿por qué aparece la filosofía? O sea, ¿cuál es la principal razón por la que se comienza a hablar de cuestiones filosóficas? Por la necesidad de comprender el nuevo mundo. Esto es interesante, ¿no? Porque tú recordarás a Bartolomé de las Casas, que lo vamos a ver en un momento, que justamente lo que hace es cuestionar la manera en cómo se estaba llevando a cabo la conquista, mm, como quieras llamarlo. Entonces, en las universidades, tienes que recordar algo, las universidades, ¿a qué se fundan? Las universidades en realidad no se fundan para ser centros de enseñanza superior inicialmente. Básicamente se fundan con la misión de evangelizar. Es decir, las universidades se fundan para enseñar lenguas, las lenguas indígenas, a los sacerdotes que iban a ir a evangelizar a la sierra, a la selva. Básicamente para eso. Por eso es que los primeros cursos que se enseñan en San Marcos son cursos de lenguas. El primer curso en abrirse, el primer curso en dictarse es el curso de quechua en San Marcos. Y poco a poco se van ampliando otros cursos, gramática, retórica, etcétera. Pero primero es quechua. Es la primera cátedra, es el primer curso, la primera clase. Entonces, la misión, por eso es que recuerda, los fundadores de San Marcos son sacerdotes dominicos. No sé si alguno de ustedes ha ido al, a la iglesia de Santo Domingo, ¿han ido?
¿Conocen alguno de ustedes la iglesia de Santo Domingo que está en el centro de Lima, que está cerca a la Plaza de Armas, a una cuadra, 2 cuadras? ¿Han ido? ¿Sí? ¿Algunos lo conocen? Sí, ya. Ahí comienza San Marcos. Muchos hablan de la casona, ¿no? No sé si ustedes han ido a la casona o conocen la casona de San Marcos. Ya, esa no es la primera sede. La primera sede realmente es donde está la iglesia de Santo Domingo. Esa fue la primera sede de San Marcos, porque ahí se congregaba la orden de los dominicos, que son los fundadores de San Marcos, porque los que fundan San Marcos son sacerdotes de la congregación de los dominicos. Y más ahí hay un retrato del fundador. Hace poco fui y justo vi el retrato del fundador de San Marcos en una de las salas, en la biblioteca del convento de Santo Domingo, que también es la primera biblioteca de San Marcos. Después ya se crea la casona y después ya, como pasado mucho tiempo, se crea la ciudad universitaria, ¿no? Y ya las otras. Pero bueno, la cuestión es que los que fundan San Marcos son sacerdotes, por lo tanto su misión era evangelizar, era enseñar las lenguas que los sacerdotes necesitaban aprender para poder comunicarse con los indígenas y enseñarles la Biblia en su idioma. Por eso es que también se hacen traducciones. Hay Biblias, tú sabes, en quechua, hay Biblias en aymara. ¿Y quienes hacen las traducciones de la Biblia del español al quechua, del español al aymara, etcétera, etcétera? Los sacerdotes. Entonces, con esos conocimientos que se enseñan, se van enseñando en San Marcos. Entonces, es fundamental porque a la par de este conocimiento lingüístico, también va a comenzar digamos, el desarrollo, la difusión del pensamiento teológico, y la teología tiene mucho de filosofía, ¿no? Porque cuando tú hablas de Dios y tratas de entender, de hacer explicar, perdón, hacer entender a una persona que no tiene una formación cristiana, que no ha escuchado hablar, pues, ¿no? De Jesús, como era el caso de los indígenas, entonces tienes que explicar, y de todas maneras por ahí entra la teología y la filosofía, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que la filosofía comenzó a debatirse, a hablarse en Latinoamérica, ¿correcto? Entonces, esta sería la etapa filosófica, y la etapa anterior a la llegada de los españoles sería la etapa prefilosófica, ¿no? En ese periodo predominó el mito y el conocimiento técnico, es decir, hubo intentos de explicación de la realidad, claro que hubo intentos de explicación, pero fueron intentos más mitológicos, ¿no? Más ligados con la religión, la creencia en dioses, y se desarrolló también mucho conocimiento técnico. Acá también hay discusión, ¿ya? Vamos a ser honestos y directos. Acá también hay discusión sobre esto del conocimiento técnico, porque hay muchos pensadores que lo llaman así, conocimiento técnico, pero hay otros que dicen, pero ¿por qué técnico? ¿Por qué no científico? Porque hay mucha evidencia de que, por ejemplo, en el Imperio Inca, si tú vas a Machu Picchu, ves los acueductos, ¿no? En muchos otros lugares, en Ica, por ejemplo, incluso en las culturas pre-incas, había conocimiento técnico de cómo se manejaba el agua, cómo debía manejarse el agua, de las construcciones también, la arquitectura es una arquitectura compleja, el conocimiento de las estaciones, el conocimiento de los pisos ecológicos. No sé si has ido o has visto en videos Moray, por ejemplo, que es como un laboratorio, ¿no? Para estudiar los pisos ecológicos, las diferencias de temperatura, qué tipo de productos cultivar. Ese tipo de conocimiento requiere mucha especialización, requiere mucha observación, mucho análisis, mucho conocimiento del entorno, ¿no? Y por eso es que algunos dicen, eso es conocimiento científico, no es conocimiento técnico. Sin embargo, de nuevo, uno de los grandes problemas es que no tenemos registros escritos, entonces no podemos saber hasta qué punto se desarrolló realmente su comprensión.
de lo que estaban haciendo sí era básicamente una cuestión de observación y repetición, es decir, una cuestión más práctica, ¿no? Más empírica, digamos, no tanto teórica, porque la ciencia sí requiere teoría. Entonces, como no tenemos evidencia teórica del grado de comprensión que tenían de lo que estaban haciendo, muchos consideran que eso no es ciencia en sentido estricto. Pero ahí también hay una discusión, ya, hay bastante discusión sobre eso también. Pero bueno, eso es lo que formalmente se entiende, se explica, se conoce, ¿ya? Ahora, vamos a, vamos a comenzar ya a explicar la periodificación, ¿ya? La periodificación de la historia de la filosofía en el Perú y Latinoamérica. Acá tenemos, mira, el primer periodo que es la escolástica, ¿ya? La escolástica, que va desde el siglo XVI, porque en el siglo XVI llegan los españoles, se fundan las primeras universidades, hasta el siglo XVIII. ¿Ya? Porque en el siglo XVIII ya va a haber un cambio, va a aparecer o van a llegar ideas ilustradas y esas ideas van a comenzar a tener cada vez más importancia y predominio en la sociedad. ¿Ya? Pero desde el siglo XVI, de la llegada de los españoles, hasta el siglo XVIII, predomina la escolástica. La escolástica, para resumirlo, mira, y que sea sencillo para ti, la escolástica es un pensamiento cristiano aristotélico. Cristiano aristotélico. Tiene esas dos características. Siempre que te digan escolástica es un pensamiento cristiano. O sea, un pensamiento cristiano, ¿no? O sea, es la influencia del pensamiento religioso occidental cristiano que tiene también conexión con el pensamiento aristotélico griego, porque recuerda que la Iglesia católica y el cristianismo católico no renuncian a la herencia griega, al contrario, la absorben, ¿ya? Muchos dividen de manera absoluta la filosofía antigua de la filosofía medieval, pero lo que a veces no tenemos en cuenta es que el pensamiento cristiano bebe mucho de la filosofía griega, muchísimo. Por eso es si tú buscas, por ejemplo, información o alguna vez has escuchado sobre filosofía medieval, recordarás que se divide en dos periodos. La filosofía medieval es un periodo enorme. O sea, si hablamos de filosofía medieval, toda la Edad Media, como tú sabrás, va desde más o menos siglo V después de Cristo, de la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? En el siglo V, hasta el siglo XIV o XV, dependiendo, ¿no? Si hablas de la caída del Imperio Romano de Oriente, siglo XV, ¿correcto? 1453, si no me equivoco. Entonces, mira, es todo, son 1000 años, son 10 siglos. Esos 10 siglos, los historiadores de la filosofía lo dividen en dos, ¿no? Los primeros siglos son los siglos que denominan patrística, ¿ya? Patrística, y a partir más o menos del siglo IX se le denomina escolástica. ¿Ya? Patrística y escolástica. Esos son los dos periodos de la filosofía medieval. Entonces, escolástica es un pensamiento medieval, sí, pero un pensamiento medieval influido por la filosofía aristotélica, porque la patrística, los primeros siglos, es filosofía cristiana, pero sobre todo influida por Platón. ¿Ya? O sea, tenemos patrística los primeros siglos de la Edad Media, ya filosofía cristiana platónica, digamos, y luego filosofía cristiana aristotélica ya los últimos siglos. Y justamente como son los últimos siglos, poco antes de la aparición de la modernidad, es que ese pensamiento es el que llega acá, ¿no? Entonces, alguien podría decir, profesor, pero el siglo XVI ya no es Edad Media. Claro, no es Edad Media, pero el pensamiento, o sea, no es que cae el Imperio Romano de Oriente y ya inmediatamente cambian las ideas. No funciona así, ¿no? Entonces, en realidad las ideas cristianas aristotélicas se mantienen por mucho tiempo y también depende mucho del país, ¿no? En España la escolástica estaba en boga todavía, ¿no? Y ese es el pensamiento que llega acá por la influencia de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tenía mucho peso en España en esa época, ¿no? Por eso es que cuando llegan los españoles, no es solamente
como a veces se piensa, pues una conquista militar, sino también tenían la misión, o ellos lo veían así, como la misión de evangelizar, ¿no? O sea, una parte importante de la conquista era la evangelización de los indígenas, ¿no? Entonces, por eso es que mandan tantos sacerdotes de distintas congregaciones. Llegan dominicos, jesuitas, franciscanos, ¿no? Llegan un montón de órdenes, un montón de sacerdotes. Claro, obviamente poco a poco van llegando. Y justamente ahí se genera un conflicto, ¿no? Porque Bartolomé de las Casas, como tú sabes que era un sacerdote, y muchos sacerdotes van a comenzar a criticar la manera como se estaba tratando a los indígenas por parte de los españoles, sobre todo pues los españoles que venían con un objetivo militar, ¿no? Entonces ahí va a darse una gran discusión, un gran debate entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda, que se conoce como la disputa de Valladolid, ¿no? La disputa Sepúlveda de las Casas o la disputa de Valladolid, porque este debate se dio en la ciudad de Valladolid, en España. El debate no se dio acá, se dio en España. Fueron varias reuniones, no fue una sola vez, ¿no? Se reunieron varias veces en el transcurso de año y medio, casi 2 años. Pero, es más, hay hasta una película sobre eso. Pero, ¿por qué se habla entonces de filosofía en el Perú y Latinoamérica si esto se dio en España? Bueno, claro, se dio en España, pero el tema era un tema que tenía que ver con lo que estaba ocurriendo acá. Por eso se considera parte de la filosofía latinoamericana, ¿ya? Bartolomé y Sepúlveda van a ser los, digamos, como las cabezas, porque en realidad van a haber dos bandos, ¿no? O sea, van a haber personas que van a defender a los indígenas de los maltratos y van a considerar que, van a criticar, digamos, la forma en que se estaba llevando la conquista y van a considerar que debe acabarse con esa forma violenta. Y los que justificaban el uso de la violencia para la conquista, diciendo que, bueno, los indígenas no querían dejar por las buenas sus prácticas eh, salvajes, así lo consideraba Sepúlveda, ¿no? Sus prácticas anticristianas y sobre todo sus prácticas que iban en contra de la civilización, sus costumbres que iban en contra de la civilización, porque Sepúlveda no era un sacerdote, era un jurista, era un hombre de leyes, había estudiado leyes. Y Sepúlveda, básicamente el argumento que usa es el siguiente: nosotros hemos traído la civilización, nosotros hemos traído las leyes españolas, y los indígenas a cada instante están yendo en contra de las leyes y nadie hace nada. Entonces, si ellos van en contra de la ley, nosotros tenemos derecho a ir en contra de ellos o digamos a castigarlos físicamente si ya les hemos hablado y no entienden. La Sepúlveda sí se justificaba la violencia. Justamente ese es el tema que se discute, ¿no? Mira, la guerra justa, es decir, ¿se justifica la violencia o no se justifica la violencia? Para Sepúlveda sí se justifica, para Bartolomé de las Casas no se justifica la violencia, ¿correcto? Contra el indígena. Pero esto está relacionado con un tema todavía más complejo, ¿no? ¿Es el indígena un humano o no? Para Bartolomé de las Casas, sí. Para Sepúlveda, no. Ahora, acá viene la cuestión, profesora, ¿y esto qué cosa tiene que ver con Aristóteles? No, no entiendo cuál es la relación. Ya. Lo que van a hacer, piensa que esto es pensamiento medieval, ¿ok? Por lo tanto, recuerda que en la Edad Media lo que predominaba era el principio de autoridad. ¿Qué quiere decir el principio de autoridad? Yo asumo como verdadero o como razonable, justificado, aquello que tiene una base en una autoridad. Es decir, si una autoridad lo dice, debe ser cierto. ¿Cuáles eran las autoridades más importantes? El Papa, la Biblia, obviamente, ¿no? La Biblia era la más importante en realidad, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Segundo, el Papa, para el catolicismo, obviamente. Y tercero, podríamos decir Aristóteles, pues. Entonces, si lo había dicho Aristóteles, tenía que ser cierto, porque Aristóteles, para los escolásticos,
¿no? Para el pensamiento escolástico, el pensamiento medieval a partir del siglo IX más o menos en adelante, Aristóteles era para ellos el filósofo más importante de la antigüedad. Entonces, si el filósofo lo había dicho, tenía que ser cierto. Entonces, ¿cómo van a construir sus argumentos Bartolomé de las Casas y Sepúlveda? Basándose en lo dicho por Aristóteles. Así de sencillo, van a usar las palabras de Aristóteles a su favor para armar sus argumentos. Entonces, por ejemplo, Sepúlveda va a decir, a ver, el filósofo, o sea, Aristóteles, en su política, en su obra política, dice lo siguiente: hay hombres que han nacido para mandar y hombres que han nacido para obedecer. Nosotros españoles, hombres civilizados, hemos traído las leyes que no conocían los indígenas, que son leyes racionales, porque Aristóteles también dice que el hombre es un ser racional, ¿te acuerdas? El hombre es un animal racional. Ok, si tú eres un ser racional, eres hombre. Si no, si vas en contra de la razón, si te comportas irracionalmente, no eres hombre. Eso dice Aristóteles, ¿sí o no? Ok. Y a ver, si nosotros hemos traído leyes que son racionales, que se deberían respetar, que cualquier ser humano, por ser racional, debería darse cuenta que debe respetarlas. Y los indígenas no respetan estas leyes racionales, sino que se comportan de manera irracional, entonces, ¿qué están demostrando? Que no son seres humanos. Por lo tanto, si no se comportan como seres racionales, no obedecen la ley, nosotros tenemos derecho, por proteger la ley, a castigarlos, a usar la violencia contra ellos, claro. Nosotros tenemos el derecho de mandar y ellos tienen que obedecer. Nosotros tenemos el derecho legítimo de mandarles. Y si no hacen caso, tenemos el derecho legítimo de usar la violencia contra ellos. Entonces, ¿la guerra se justifica? Sí. Y se justifica porque el indígena es un ser irracional o por lo menos se comporta como un ser irracional. Eso dice Sepúlveda. Fíjate, básicamente defendiendo la aplicación de la ley. Si la ley es racional, hay que aplicarla. Y si no la aplicas, entonces tienes que ser castigado. Básicamente su argumento es legal, ¿ah? Pero basándose en Aristóteles. Ahora, Bartolomé de las Casas va a usar también Aristóteles, pero lo va a interpretar de otra forma. Es decir, Aristóteles dice que el hombre es un animal racional, un ser racional, claro. Y los indígenas han demostrado que son seres racionales, sí. Cuando los españoles hemos llegado acá, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado civilizaciones, hemos encontrado orden político, orden social, jerarquías. Entonces, así como nosotros españoles obedecemos a un rey porque nos damos cuenta de que así como en el universo hay una jerarquía y Dios es el que está en la más alta jerarquía y nosotros debemos obedecerle a él, y así también nosotros tenemos nuestro rey a quien obedecemos. Los indígenas también tenían un rey. También había una organización social, política, militar, igual que nosotros tenemos. Con sus propias características, sí, pero también lo tenían. Habían realizado construcciones, cultivan la tierra, son inteligentes. ¿Cómo podemos negar que son inteligentes si hay muchos indígenas? Y esto Bartolomé lo sabía por su trato directo con los indígenas, porque era sacerdote, hablaba con ellos. Y él va incluso a contar esto, ¿no? Él va a decir, yo que he conversado con indígenas o he tratado de entenderles, me he dado cuenta que los indígenas nos entienden a nosotros más de lo que nosotros les entendemos. Es decir, aprenden el español, muchos de ellos, con más facilidad que nosotros la lengua de ellos. Entonces, ¿cómo vamos a negar que son inteligentes, que son racionales? Son racionales igual que nosotros. Son humanos igual que nosotros. Nosotros no somos más inteligentes que ellos. La única diferencia, porque sí hay una diferencia, pero no es una diferencia de humanidad.
La única diferencia es que ellos creen en dioses falsos, ellos creen en ídolos, ¿no? Pero eso no justifica que nosotros los maltratemos. Ellos están equivocados en eso, sí, pero eso no es suficiente para que nosotros los maltratemos. Además, es incongruente con nuestra misión evangelizadora, porque si nosotros predicamos una religión de amor y les queremos explicar que Dios es amor, que Dios es un Padre bondadoso, ¿cómo vamos a maltratarlos al mismo tiempo? Es absurdo, es contradictorio, es ilógico. Entonces, Bartolomé de las Casas va a decir, los indígenas son igual de humanos, racionales, inteligentes que los españoles. La única diferencia es que no conocían al verdadero Dios, pero justamente nuestra misión es hacerles conocer a Dios. Esa es la única diferencia. Pero no podemos usar el maltrato como método, justamente porque nosotros seríamos los que estaríamos yendo en contra de nuestra propia prédica, de nuestras propias enseñanzas. No vamos a lograr nada maltratando a los indígenas, al contrario, lo único que vamos a hacer es que se resistan a entender lo que nosotros queremos enseñarles. Entonces, Bartolomé de las Casas ve al indígena como una especie de hermano menor, como una especie de, o sea, humano igual, pero que tiene aún que comprender algunas cosas. Y justamente esa es la misión de la iglesia, ¿no? Llevar la palabra de Dios para que el indígena conozca la verdad, ¿no? Esa es la discusión que va a haber. Ahora, ¿por qué es importante este debate, esta disputa? Históricamente es muy importante por varias razones, ¿no? Quizás a nosotros no nos llama mucho la atención actualmente, pero en su época fue revolucionario por varias razones. Primero, porque con todos sus defectos, o sea, España era un imperio. Imperios han habido muchos en la historia, como tú debes saber. Francia ha sido un imperio, ¿no? Lo recordarás, pues, guerras napoleónicas, ¿no? Francia ha sido imperio, Alemania ha tenido colonias, Italia ha tenido colonias, Inglaterra ha tenido la cuarta parte del mundo bajo su dominio, o sea, Bélgica, Holanda, Dinamarca, un montón de países han tenido colonias, han conquistado territorios que no les pertenecían inicialmente. Pero mira, habiendo decenas de imperios, de países colonizadores, el único país, por decirlo así, el único imperio que se atrevió dentro de la misma lógica, o sea, no fue un externo, sino fueron personas del mismo imperio, los mismos súbditos, digamos, que van a cuestionar lo que se estaba haciendo, va a ser España. O sea, en Inglaterra nadie dijo, no, estamos haciendo mal, vamos a debatir, no. O sea, puede ser que algunos pensaran, sí, que no debían asesinarse indígenas, pero de que al final, o sea, se hizo y no hubo debate ni nada, se hizo. O sea, por eso es que tú, si vas a Estados Unidos, o no, sabes por películas, etcétera, por series, ahí la población indígena prácticamente fue exterminada. No hubo un mestizaje como ha habido en el caso de Latinoamérica, ¿no? Entonces, algo de positivo tuvo eso, sí, claro, porque hubo una discusión dentro del mismo imperio acerca de qué se debía hacer, si se estaba haciendo lo correcto o no. Hubo una crítica dentro de los propios súbditos españoles acerca de cómo se estaba llevando a cabo la conquista. Y no solamente hubo, o sea, rebeldes, entre comillas, como Bartolomé de las Casas que cuestionaron eso, sino que fue algo que los mismos reyes aceptaron. O sea, como tú sabes, muchas de las cosas que se hacían acá no se llegaban a enterar pues los reyes o las autoridades en España por motivos obvios en esa época. Pero al darse esta discusión, este debate en Valladolid, el rey de España se va a enterar y va a solicitar una entrevista con Bartolomé de las Casas para que Bartolomé le cuente directamente al rey lo que él había observado. Y a raíz de esta entrevista, porque este debate tuvo tanta importancia que incluso, bueno, se consideró que Bartolomé había ganado el debate, que había dado los mejores argumentos,
el rey va a hacer una serie de modificaciones en las leyes españolas para proteger a los indígenas de los maltratos que le va a contar Bartolomé. Entonces sí tuvo una, digamos, importancia no solamente histórica, sino legal, jurídica, social. Sí tuvo un impacto el debate, no fue simplemente un debate de reunirse y conversar y ya, no. Sí tuvo una relevancia histórica y social, política, ¿correcto? Ahora, este debate se dio en el siglo XVI, ¿correcto? En 1500, si no me equivoco, 1550 y tantos. Después, el pensamiento escolástico va a seguir, pero en el siglo XVIII, como tú sabes por tus clases de historia, no sé ahorita quién te enseña historia, pero sabes por historia, universal, que la ilustración fue una corriente de pensamiento que va a comenzar a tener una gran difusión en Europa, ¿no? Una de los ilustrados franceses, que son los más conocidos, ¿no? Diderot, ¿te acuerdas de la enciclopedia francesa? La ilustración va a ser una corriente europea, que va a nacer en Francia, pero que se va a difundir a Alemania, a Escocia, a Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, Kant, que es alemán, era ilustrado. Hume, ¿te acuerdas el empirista Hume, que era escocés? También fue ilustrado, y así hubieron varios. Estas ideas de la ilustración, como tú recordarás, exaltan la idea de que el hombre es un ser racional. Entonces, el principal atributo humano es la razón. Si todos los hombres somos seres racionales, entonces podemos hacer uso de nuestra propia razón, ¿te acuerdas, Kant? Nuestra propia razón para saber lo que está bien y lo que está mal. No necesitamos tutores, no necesitamos una autoridad que esté por encima de nosotros que nos diga cuál es la verdad o qué es lo que está bien. Con el uso de nuestra propia razón podemos llegar a esas conclusiones. Entonces, de alguna forma, claro, pensamiento ilustrado, las ideas ilustradas, cuestionan la autoridad de la iglesia, la autoridad del rey, y justamente eso es lo que con el paso de las décadas va a llevar, como tú sabes, a la Revolución Francesa, ¿no? Ese cuestionamiento a la autoridad. Ese cuestionamiento de la autoridad que a su vez también implica pues un deseo de libertad, ¿no? De autonomía individual, ¿no? Ahora, estas ideas llegan a Latinoamérica, llegan a América, ¿no? Y comienzan a difundirse a través de revistas, diarios, conversaciones, reuniones, libros, porque también comienzan a llegar libros con ideas ilustradas, se comienza a leer, por ejemplo, a Rousseau, que habla acerca de la voluntad general, ¿no? Entonces, todas estas ideas comienzan a circular, sobre todo en los grupos, pues, de intelectuales, ¿no? O sea, la gente que sabía leer, escribir, que se informaba, que leía, que había viajado a España y había regresado con esas ideas, se comienzan a bullir en todo el ambiente intelectual, en todo el ambiente político, social. Pero acá hay una cuestión interesante. Hay un factor que propicia una mayor difusión. O sea, si de por sí estas ideas ya comienzan a conversarse en círculos privados, en casas, en reuniones de amigos, va a ser más fuerte todavía el impacto debido a un hecho, a un evento que fue fundamental. No sé si tú recuerdas si en Historia Universal te han hablado acerca de la expulsión de los jesuitas. ¿Has escuchado eso? ¿Recuerdas algo? ¿Expulsión de los jesuitas? ¿Se acuerdan? Ya, ese evento fue fundamental para la difusión del pensamiento ilustrado. ¿Por qué? Porque España expulsa a los jesuitas de España y de todos sus dominios, ¿sí o no? Entonces, los jesuitas, ¿porque eran importantes en la estructura del sistema colonial, digamos, sistema virreinal? Porque los jesuitas eran los encargados de enseñanza. Incluso hasta ahora hay universidades, colegios jesuitas, ¿no? Tú debes saber, por ejemplo, el Markham, creo que es un colegio jesuita, uno de los colegios más conocidos acá en Lima. Eh, Hay una universidad jesuita que es la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es una universidad pequeña, pero desde su función hasta ahora sigue siendo jesuita. Y así, ¿no? Hubieron varios, si no me equivoco, la católica también inicialmente fue fundada por jesuitas. Entonces,
los jesuitas fueron una de las órdenes religiosas más poderosas y más importantes, sobre todo por su influencia en la educación. Y tener una influencia en la educación es importante porque tú formas gente, formas mentes, formas ideas. Y si esas personas luego tienen cargos importantes, obviamente vas a tener una influencia política. Entonces, al quitarles ese poder a los jesuitas, al sacarlos del sistema, ¿quiénes van a reemplazar? ¿Quiénes son los que ahora van a enseñar? Otros. Sacerdotes también en muchos casos, sí, pero sacerdotes de otras órdenes religiosas que ya no eran escolásticos. El tema es que los jesuitas son escolásticos, ¿ya? Pero los que entran a reemplazarlos son sacerdotes o laicos simplemente, o sea, personas no ligadas a una congregación que tenían esas ideas ilustradas y van a comenzar a difundirlas, ¿correcto? Van a comenzar a difundirlas con más libertad. Y eso es lo que va a propiciar justamente que muchos intelectuales hablen abiertamente sobre las ideas ilustradas, que en otro caso no hubiera ocurrido. Entonces, ese es uno de los factores importantes. Ahora, recuerda que la ilustración, si bien exalta la razón, no vayas a pensar que es absolutamente racionalista. O sea, podrías creer que como plantea que la razón es el atributo principal del hombre, son cartesianos, ¿no? O sea, que siguen a Descartes nada más. No, recuerda, por ejemplo, te dije hace un momento, Hume, el empirista, ¿te acuerdas? Uno de los filósofos empiristas más importantes, era ilustrado también, porque la ilustración fue más compleja de lo que a veces pensamos. La ilustración, acuérdate de la enciclopedia, ¿no? También exalta la importancia del conocimiento empírico. Por ejemplo, la enciclopedia y los, eh, los ilustrados franceses también se dedicaban mucho a la observación, a los viajes, les interesaba mucho conocer otros lugares, otras, en general, ¿no? Otras plantas, otros animales, otras culturas, otras etnias. Justamente en esos años comienza el estudio etnológico también, es decir, el estudio del hombre a partir de sus diferencias de clima, de costumbres, ¿no? De características físicas. Entonces, todos esos estudios comienzan en esa época, a partir de la importancia que le dan los enciclopedistas franceses, los ilustrados, al conocimiento empírico. Entonces, ¿por qué te menciono todo esto? Porque el estudio empírico, el empirismo, también va a ser importante, la experiencia, la experimentación. Y justamente acá aparece un personaje que es Hipólito Unanue. Tú debes recordarlo, ¿no? Hipólito Unanue. Sobre todo si vas a medicina, si postulas a medicina, sí, recuerda a Hipólito Unanue, que es uno de los representantes más importantes del periodo ilustrado, que es considerado el padre de la medicina peruana, ¿sí o no? Hipólito Unanue es considerado padre de la medicina peruana, ¿por qué? ¿Porque él creó la carrera de medicina? No. ¿Porque él fue el primer médico del Perú? No. ¿Por qué Hipólito Unanue es considerado el padre de la medicina peruana? Porque gracias a él se reestructuró el estudio de la medicina en el Perú. La actual Facultad de San Fernando de Medicina de San Marcos, San Fernando, no sé si ha sido, bueno, me imagino que lo has visto por videos, ¿no? Fotos. Esa facultad fue fundada en buena medida gracias a Hipólito Unanue, porque Hipólito Unanue fue el que pidió un permiso especial al virrey de esa época, que era Fernando de Abascal, le pidió un permiso para crear la primera sala de disecciones en el Perú, pero la sala de disecciones para fines científicos y sobre todo para fines de estudio universitario. Se realizaban algunas disecciones, sí, pero históricamente las disecciones eran hechas sobre todo en conventos, bajo la vigilancia de los sacerdotes, para, digamos, confirmar que no hubiera ningún tipo de, digamos, de uso inapropiado del cuerpo, ¿no? Que no se maltratara el cuerpo, no se usara para otras cosas. Entonces, se hacían algunas disecciones, pero eran actos muy privados, eran actos con fines, en algunos casos médicos, pero muy específicos, o sea, era algo raro. Pero Hipólito Unanue va a solicitar que sea
una sala de disecciones para el estudio de los estudiantes de medicina, porque para UNANUE era fundamental que los estudiantes, o sea, los futuros médicos conocieran bien al cuerpo humano, la anatomía humana. Antes de UNANUE, el mismo UNANUE, como estudiante, no había tenido acceso al cuerpo humano directo. ¿Cómo se estudiaba anatomía en esa época? Como tú estudias en la academia. Así estudiaban los médicos el cuerpo humano, o sea, con figuras, dibujos, pero no es lo mismo ver el cuerpo humano en un dibujo que verlo directamente, ¿correcto? No es lo mismo. Entonces, Unanue se da cuenta de que, a ver, ¿por qué le importó esto a Unanue? Porque recuerda que en esa época, en Lima, ¿no? Porque estamos hablando de Lima, en el Perú también, pero sobre todo en Lima, habían pestes, habían epidemias que no se podían controlar bien porque no se sabía cuál era el origen, o sea, no se sabía qué era lo que propiciaba la epidemia. Entonces, no, ¿por qué no se sabía? Porque no podía haber un estudio profundo, justamente porque no se permitía estudiar el cuerpo humano. Entonces, no podían ver el cuerpo para ver más o menos qué órganos dañaba, cómo había sido el desarrollo de la enfermedad, ¿no? UNANUE básicamente se preocupa por una cuestión de salud pública, de salubridad pública, ¿no? O sea, la gente va a seguir muriendo sin que hagamos nada por no conocer cómo progresa la enfermedad porque no conocemos bien el cuerpo humano, porque solamente lo conocemos por libros. Los estudiantes iban a sus clases y estudiaban anatomía con libros, ¿no? O con las clases del profesor que les explicaba pues en una pizarra, digamos, ¿no? Pero no había una experiencia directa. Entonces, gracias a UNANUE cambia ese modelo de enseñanza. El virrey le da el permiso a UNANUE para crear esa sala de disecciones con fines académicos, con fines de estudio. Y bueno, en realidad por una sugerencia de UNANUE, por eso le ponen Facultad de San Fernando, ¿no? Había una coincidencia ahí, ¿no? En parte era un homenaje al virrey que dio el permiso, porque fue Fernando de Abascal el que dio el permiso. Pero la coincidencia es que el rey de esa época era Fernando también. Entonces lo pusieron como un homenaje al rey, ¿no? Pero estaba la coincidencia que el virrey también se llamaba Fernando, entonces era como un homenaje velado, ¿no? Para que no fuera pues tan obvio que también le estaba agradeciendo al virrey por su permiso, ¿no? Entonces, eso fue importante en esa época, ¿no? El desarrollo de los estudios más empíricos, ¿no? Gracias a la intercesión de UNAM. Ahora, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán también es uno de los personajes más importantes de este periodo. ¿Te acuerdas de la Carta a los Españoles Americanos, me imagino, ¿no? La Carta a los Españoles Americanos que justamente escribe UNANUE a los criollos, ¿no? Los criollos son los españoles nacidos en América, donde básicamente les motiva a crear un país propio, ¿no? A crear una nueva nación. ¿Por qué debemos seguir bajo la tutela de España si España no nos da nada a cambio? O sea, lo único que hace España, dice Vizcarro y Guzmán, y se burla de esta idea de la madre patria, ¿no? Dice, lo único que hace España es llevarse las riquezas de acá. Si esas mismas riquezas se quedaran aquí, podríamos construir una gran nación. Entonces, Vizcarro y Guzmán le da una serie de argumentos a los criollos para que se animen a construir una nación propia y ya no depender de la corona española, ¿no? Entonces, estas ideas de independencia política, esto es lo fundamental. O sea, si hay algo que no te puedes olvidar es esto. Las ideas ilustradas de ir en contra de la autoridad, ¿no? De no querer una autoridad sobre ti, de usar tu propia razón, de autolegislarte, de no esperar leyes de afuera, sino crear tus propias leyes, crear tu propia nación. Estas ideas ilustradas son las que propician la independencia, todo el periodo de emancipación, hasta que se logran las independencias, pues, ¿no? De Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, etcétera, etcétera. En estas fechas, más o menos, ya un montón de países latinoamericanos han logrado su independencia. ¿Y qué tenemos entonces? Un nuevo periodo, periodo romántico, romanticismo. El romanticismo
que hereda un poco de las ideas de la Ilustración, pero que en parte también las va a criticar. Fíjate las fechas. Para entender esta periodificación hay que recordar más o menos tu curso de historia del Perú. Entonces, mira, 1830, 1880, estas son las primeras décadas, ¿no? Del Perú como república. Y esas épocas, esas primeras décadas, ¿cómo fueron? ¿Cómo fueron las primeras décadas del Perú como república? Fueron, fueron años turbulentos, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que hubo una lucha por el poder? ¿Te acuerdas del caudillismo, no? Los caudillos militares están queriendo arrebatar el poder entre ellos. Hay, claro, hay crisis, ¿correcto? Esto es lo que se conoce en historia del Perú como primer militarismo, ¿no? Primer militarismo. Entonces, esa situación de inestabilidad, de crisis, de no saber quién es el presidente, de que el presidente dure unos días apenas, ¿no? Hacía que la gente sintiera, ¿qué cosa? A ver, si hay un cambio, el cambio en vez de mejorar, empeora la situación, ¿qué es lo que pasa a veces? Puedes recordar lo anterior como mejor, ¿sí o no? Y puedes decir, oye, antes no estábamos tan mal, ¿no? Entonces, esa situación va a ser aprovechada por los conservadores que van a decir, ahí está, pues, ¿por qué no les pedimos a los españoles que regresen? Mejor ellos regresen. Por eso es que hay intentos de reconquista, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que hay intentos de regresar, de que regresan los españoles? ¿No? Porque habían todavía algunas personas dentro del Perú y dentro de los países latinoamericanos que no se sentían seguros con lo que estaba, o sea, con la república que estaba en formación, ¿no? Es más, ni siquiera estábamos seguros si ser una república o no. ¿Te acuerdas ese famoso debate, esa discusión, esa reunión entre Bolívar y San Martín? Hay una preocupación por el destino de América, pues, porque dicen, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué somos? ¿Somos república? ¿Somos monarquía? ¿Traemos un príncipe? ¿Te acuerdas? En Historia del Perú han visto eso, ¿no? Si traemos un príncipe europeo para que nos gobierne, y si mejor somos una monarquía constitucional, ¿te acuerdas? Mejor hay que tener un príncipe, pero para que no abuse del poder hay que hacer una constitución. Entonces va a haber muchas propuestas. Justamente acá el tema es la incertidumbre, como han puesto por ahí, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Ya somos libres, pero realmente nos conviene ser libres y a quién nos gobierna. Entonces va a haber una disputa, un debate entre liberales y conservadores. Los liberales, que como su nombre indica, van a tratar de defender la libertad que ya se había ganado, la independencia, la autonomía, que son republicanos, los liberales son republicanos. Republicanismo, recuerda, es una corriente filosófico-política que plantea que es mejor que un Estado se gobierne bajo un sistema de equilibrio de poderes, ¿no? De división de poderes, que no se concentre todo el poder en un solo hombre, ¿no? Que haya participación popular, ¿ya? Los liberales, es decir, los que quieren defender la libertad ya ganada, la independencia, promueven ideas republicanas, básicamente influidos por las ideas de Rousseau, ¿ya? Porque Rousseau recuerda que fue uno de los republicanos más importantes de la historia. Y los conservadores que más bien tienen una visión más, pues, monárquica, ¿no? Defienden la monarquía, defienden la monarquía. Ellos consideran que no, que más bien lo que se debe defender es muchos de ellos consideran que debe haber un regreso de España y otros van a decir, no, hay que crear una monarquía constitucional, ¿no? Y acá Benito Lazo es representante, principal representante de los liberales, ¿correcto? Liberales. Y del lado de los conservadores, ¿cuál va a ser el principal representante? Bartolomé Herrera. Acuérdate, ¿ya? Bartolomé Herrera, ¿ya? Vamos a poner acá, ¿ya? Bartolomé Herrera, para que no te confundas con Bartolomé de las Casas, ¿ya? Bartolomé Herrera.
Ahora, van a usar dos conceptos. Los liberales, que defienden la libertad, la república, van a hablar de soberanía popular. El concepto de soberanía popular viene de Rousseau, porque Rousseau habla de la voluntad popular. Rousseau dice, el gobierno, ya, los que gobiernan la nación, si es, incluso, mira, Rousseau dice, incluso puede ser un rey ya, pero él simplemente ejecuta lo que el pueblo le ordena. Puede haber un congreso, no es lo ideal para Rousseau, pero si es que hubiera un congreso debería ser un ejecutor, no debería ser el congreso el que crea las leyes. Los que crean las leyes deben ser los ciudadanos, el pueblo, voluntad popular. La voluntad del pueblo es la que se debe imponer. Cualquier autoridad, entre comillas, del Estado, sea congresista, presidente, sea lo que sea, debe ser simplemente un ejecutor de lo que el pueblo le ordena. Un poco, no sé si tú has escuchado esta idea, me imagino, últimamente, porque la gente está molesta con los políticos y todo, que dicen el presidente es un empleado del pueblo, los congresistas son empleados del pueblo porque nosotros los hemos puesto ahí, por lo tanto ellos le deben explicaciones al pueblo y deben hacer lo que el pueblo necesita, no lo que ellos quieran o les dé la gana. Esa idea es la idea de la voluntad popular, pues, que es la idea de Rousseau, que viene desde esa época. O sea, el pueblo es el que ordena, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide. Los políticos simplemente son ejecutantes de la voluntad del pueblo, voluntad popular. ¿Ya? Entonces, por eso es que los liberales basan en este concepto, ¿sí? De voluntad popular, ¿ya? O soberanía popular, también se le llama así, soberanía popular. Mientras que los conservadores hablan de una soberanía de la inteligencia. Entonces, recapitulando, soberanía popular, republicanismo. ¿Por qué? Porque lo que te está diciendo el soberano es el pueblo, el que decide es el pueblo. La legitimidad de un gobierno se basa en que obedezca al pueblo. El pueblo es soberano, el pueblo es el que decide. En cambio, los monarquistas, los conservadores van a decir soberanía de la inteligencia. Bartolomé Herrera va a decir soberanía de la inteligencia. ¿Qué es soberanía de la inteligencia? Los más preparados, los que han sido iluminados por la gracia de Dios, ellos son los que deben mandar, ellos son los que deben gobernar. El pueblo no, porque el pueblo es ignorante, el pueblo no sabe lo que quiere, el pueblo es masa, el pueblo se confunde, el pueblo es manipulable. El pueblo puede creer que está buscando su libertad y está yendo directamente a su condena. Entonces, lo que debe mandar es la razón, la inteligencia. Y la inteligencia la da Dios. Escucha, conservadores, recuerda a los conservadores, son personajes ligados a la iglesia. Bartolomé Herrera era un sacerdote, era director, rector del Convitorio de San Carlos. Entonces, para él, Dios nos da la inteligencia y Dios ilumina a ciertos hombres, no a todos. ¿Te acuerdas del derecho divino de los reyes? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de esa idea que has visto en historia? ¿Te acuerdas de la época o cuando han hablado acerca de la monarquía, de las monarquías europeas? ¿Te acuerdas de la idea del derecho divino de los reyes? Dios le da el derecho a gobernar a ciertas personas, no a todos, a ciertas personas. Y por eso es que ellos tienen derecho legítimo, ¿no? O sea, el rey de Francia ha sido elegido por Dios para él ser el gobernante. Entonces, como son unos cuantos, evidentemente, pues, la decisión de la masa, de la mayoría, no va a ser mejor. Tenemos que darle al gobierno que sí tiene esa iluminación, a esa persona que tiene el favor de Dios, porque Dios le está dando la inteligencia, la gracia para que sepa cómo gobernar.
Por eso habla de soberanía de la inteligencia, pero la inteligencia no en el sentido de la preparación académica, sino en el sentido de la iluminación, la inteligencia que nos da Dios, como una especie de don que es dado solamente a algunos. No todos tienen ese don. ¿Se entiende? ¿Correcto? Bien. Entonces, para resumir, el romanticismo es una etapa política, es una etapa de discusión sobre qué vamos a hacer para construir nuestra nación. Ahora, ¿qué nos toca hacer? Es una etapa de preocupación por el destino de América. ¿Qué tipo de gobierno nos conviene más? ¿Una república o una monarquía? ¿Una monarquía constitucional? Uno de los grandes problemas del periodo romántico es el problema de la forma de gobierno. Es una de las cosas que más se va a debatir. ¿Qué forma de gobierno nos conviene? ¿Correcto? ¿Y por qué periodo romántico? Porque justamente, me imagino que tú has visto romanticismo alemán en literatura. Has hablado de Goethe, tu profesora te ha hablado de Goethe, Schiller, el Sturm und Drang, que es una época en la que se discuten mucho las cuestiones relacionadas con la identidad nacional, ¿sí o no? ¿No? La identidad nacional, claro, es nacionalista. Justamente el romanticismo, ¿no? Del que se habla básicamente es el romanticismo, digamos, de las ideas republicanas, de construir la nación, la identidad. ¿Qué es lo que nos hace? ¿Qué es lo que nos caracteriza? Y por lo tanto, ¿cómo debemos construir esta nueva nación? ¿Correcto? Bien, luego tenemos la etapa positivista. Te acordarás acá, el positivismo venía un montón de veces en el examen de admisión. El positivismo peruano, sobre todo, es el que siempre he preguntado. Acá tenemos como principal representante a Manuel González Prada. El positivismo, ¿te acuerdas que habla de los tres estadios, ¿no? El estadio teológico, mágico, religioso. ¿Te acuerdas? Todas las culturas en su momento han tratado de explicar los fenómenos de la naturaleza a través de mitos, ¿no? De dioses. Pero ese estadio tiene que ser superado. Aparece la filosofía, ¿te acuerdas? Que busca una explicación más racional. ¿Te acuerdas del paso del mito al lobo? La filosofía intenta explicar más racionalmente las cosas, los fenómenos. Pero aún así, no es el todo perfecto porque la filosofía construye conceptos que no pueden ser verificados. Los filósofos usan conceptos, abstracciones, ¿no? Hablan de ideas, esencias, sustancias, pero no es una explicación lo suficientemente sólida, ¿no? Entonces tiene que aparecer algo nuevo, una nueva forma de entender, de comprender, de explicar el mundo, y esa es la ciencia, el estadio, ¿te acuerdas? Positivo, ¿no? La ciencia. La ciencia sí es el conocimiento por antonomasia, es el verdadero conocimiento, porque la ciencia no solamente te explica cómo es el mundo, sino que te da pruebas de cómo lo hace. Es decir, tú puedes verificar lo que la ciencia te dice. No es simple especulación, es una explicación cabal, verificable, contrastable de cómo funciona el mundo. Se basa en hechos positivos, hechos verificables. Entonces, los positivistas en general son muy críticos en lo que ellos consideran estadios inferiores. La filosofía es un estadio inferior a la ciencia y la religión peor todavía, ¿no? Porque es el estadio más primitivo, en el que estuvo el hombre tratando de explicar cómo funcionaba el mundo. Entonces, los positivistas recuerda, siempre son reacios, siempre son críticos con respecto a la religión, con respecto a la religión y todo lo que se pueda parecer a la religión. Por ejemplo, para ellos, la superstición. La superstición también, ¿no? O sea, no es lo mismo que la religión, pero se le parece. Y es más, González Prada tiene algunos ensayitos, algunos escritos interesantes donde dice, incluso la religión bien pensada puede tener algo de sentido, pero el problema es que la sociedad peruana, por ejemplo acá en Lima, es una sociedad religiosa, pero religiosa en el peor sentido, porque es supersticiosa. Porque una cosa es creer en Dios, una cosa es creer en un ser superior, tener fe, creer que hay valores que hay que respetar,
que hay que ser solidarios, que hay que decir la verdad. Eso está bien, incluso, dice González Prada. Pero el problema es que en nuestra sociedad, nuestra religión está pervertida por la superstición. O sea, no es que creas en un ser superior, no, es que tienes que representarlo y tienes que adorarlo y tienes que tocarlo. O sea, está mezclada con cuestiones supersticiosas. Entonces la gente, más que creer en Dios, sigue figuras, sigue imágenes, se pone hábitos, tiene que tener su estampita porque si no Dios no va a estar con él. Y eso ya es superstición, eso es peor. Para González Prada, ese es uno de los grandes vicios de nuestra sociedad, que somos una sociedad sumamente supersticiosa, que nos aferramos a incluso a cosas así materiales, ¿no? Que no tienen una verdadera significación religiosa. Entonces, González Prada y el positivismo en general por eso es crítico de la religión, porque la religión se tiende a pervertir en este sentido, o sea, pervertir en el sentido de que se mezcla con cuestiones supersticiosas. Y también es crítico de la metafísica, de la filosofía, porque considera que, digamos, el gran problema de la filosofía es que no, o sea, especula mucho y no trata de aplicar lo que plantea. O sea, no tiene una aplicación práctica la filosofía. La filosofía está en el ámbito de las ideas, pero no llega a nada concreto. Por eso es que para González Prada el, el sistema educativo peruano es un sistema que no ayuda al progreso del país. Por eso es que no sé si te acuerdas, los positivistas hablan de una reforma de la educación, una reforma que permita un desarrollo, sobre todo una educación científica y tecnológica, ¿no? Ahora, ¿en qué fechas se desarrolla el positivismo aproximadamente? Mira, te acordarás, 1880, un añito nada más después de que, ¿qué evento importante se da en el Perú en esa época más o menos? ¿Qué pasa en Perú? El inicio de la Guerra del Pacífico, ¿sí? ¿Mm? 1979, ¿correcto? La guerra con Chile. Ahora, la guerra con Chile va a ser fundamental para justamente que aparezcan personas como González Prada. Claro, porque la guerra con Chile va a desnudar todas las deficiencias de nuestra política. ¿No? Tú sabes, Chile llega hasta Lima y hace lo que se le da la gana, ¿no? Incendia la Biblioteca Nacional, ¿te acuerdas, no? Toda esa época, ¿te acuerdas de Ricardo Palma? ¿No? Usan la Biblioteca Nacional como caballeriza, ¿sí sabes eso? Me imagino que te ha contado tu profesor, profesora de historia, ¿no? Los soldados chilenos llevan sus caballos ahí a la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Sí? Se incendia la biblioteca, se pierden un montón de documentos importantes, una desgracia, ¿no? Una desgracia. O sea, hubo una rendición total, ¿no? O sea, los chilenos hicieron lo que se les dio la gana. Hubo cierta resistencia, si te acordarás de la batalla de Miraflores, ¿te acuerdas? González Prada luchó en la batalla de Miraflores. No sé si alguien o algunos de ustedes ha ido al Parque Reducto en Miraflores. Se llama Reducto justamente porque, y ahí quedan restos todavía de las trincheras que se crearon para resistir a los chilenos. González Prada fue uno de los miraflorinos, porque vivía en Miraflores, que resistió a la llegada de los chilenos a Lima, ¿no? Y, o sea, él vio de primera mano lo que los chilenos hicieron con Lima. Entonces González Prada va a decir, ¿culpa de quién es todo esto? De las autoridades, pues. ¿Qué han hecho? Nada. ¿Estuvimos preparados para esta guerra? No. ¿Hubo gente capaz al mando del Perú? No. ¿Tuvimos épocas en las que pudimos habernos preparado? Claro. ¿Te acuerdas de la prosperidad falaz? Hemos tenido recursos, hemos tenido dinero. ¿Lo hemos usado correctamente? No, porque no tenemos gente capacitada. Entonces González Prada va a decir, justamente por eso necesitamos reestructurar nuestra educación, pues, porque no vamos a tener autoridades capaces mientras nuestra educación sea deficiente. Si no tenemos autoridades realmente capacitadas para tomar decisiones, que conozcan el país, que conozcan nuestras deficiencias para mejorar, para desarrollarnos tecnológicamente, científicamente, no vamos a superar esta situación.
Entonces, González Prada por eso habla de una emancipación mental del ser humano frente a la teología. Para él, uno de los grandes problemas es justamente la teología, ¿no? Que no permite el avance de la ciencia, porque la teología, la religión ve con sospecha la ciencia. Para González Prada, esa es una de las razones de por qué la ciencia no ha podido desarrollarse en el Perú, porque la religión siempre ve con sospecha y pone impedimentos a la ciencia. Esa es su interpretación. Entonces, ¿qué se debe promover para él? Una educación más científica que permita el avance y el progreso de la sociedad en general. Porque si se desarrolla la ciencia, se desarrolla la tecnología, hay más progreso económico, social y político. Ojo, la ciencia no solamente debe promover un desarrollo económico, sino también un desarrollo social. Es evidente para los positivistas el paso de una a la otra. Si hay desarrollo económico, desarrollo material, hay mayor bienestar del hombre, entonces si hay mayor bienestar, hay mayor orden social también. Se puede organizar la sociedad de mejor forma. Hay menos escasez, hay más riqueza, hay más bienestar, ¿correcto? Entonces recuerdo que González Prada es crítico de, sobre todo de los políticos, de la élite política. Es crítico también de la élite por la corrupción. No sé si te acuerdas el discurso en el Politeama. Ahí suelta esta famosa frase, ¿no? El Perú es como un organismo enfermo donde se pone el dedo, saca la pus, dando a entender pues que todo está corrompido, ¿no? O sea, no hay quien se salve. Todos son corruptos. Y en buena medida por esa corrupción es que no hemos estado preparados, no hemos tenido autoridades realmente que se preocuparan por el país, sino que se preocupaban solo por sus intereses privados, ¿no? Ahora, fíjate acá, a inicios del siglo XX, o sea, estamos hablando de 1910 aproximadamente, va a aparecer una corriente denominada espiritualismo, que también es una corriente nacida en Europa, porque si te das cuenta, todo esto es Europa, ¿no? La escolástica nace en Europa, la ilustración también en Europa, romanticismo también, ¿no? En Europa, el positivismo también, el espiritualismo también. Ahora, te lo recalco, ¿por qué? Porque, claro, digamos, cuando vemos las clases de historia, ¿no? O la parte histórica del curso, actualmente no se habla del espiritualismo porque es una corriente menor. O sea, menor en el sentido de que no llega a tener el impacto que tuvo, por ejemplo, la Ilustración. La Ilustración sí tuvo un impacto muy fuerte, el positivismo también tuvo un impacto muy fuerte en Europa. El espiritualismo no tanto, fue una etapa además corta, con pocos representantes, pero sí han preguntado en examen, ¿ah? Recuerda el fundador del espiritualismo es Henri Bergson. ¿Ya? Henri Bergson. O sea, el fundador del espiritualismo me refiero en Europa, o sea, es un francés, ¿ya? Bergson es el que crea el espiritualismo. Y las ideas espiritualistas llegan acá a América por libros, básicamente como siempre, ¿no? Por libros o gente que había ido a estudiar a Europa y traía esas ideas. ¿Ya? ¿Y qué plantea el espiritualismo? Mira, para que lo entiendas es bien sencillo, ¿ya? Bien fácil. No sé si tú te acuerdas cuando en algún momento hemos hablado de Sócrates, de Platón, que te decía que ellos plantean un dualismo antropológico. ¿Qué es el dualismo antropológico? A ver, antropológico se refiere al hombre, ¿no? El hombre es una sustancia con dos elementos, ¿sí o no? Dualismo. Dos, cuerpo y alma. ¿Te acuerdas? Incluso te acuerdas que Sócrates dice que el cuerpo es la cárcel del alma. Ya. Entonces, este dualismo antropológico, esta idea de que el hombre está compuesto por dos elementos, es una idea que por mucho tiempo muchos filósofos van a tener. Incluso Descartes, ¿te acuerdas que Descartes decía el hombre es una cosa, cuerpo, material, que piensa? El pensamiento no es material, ¿no? Si pensamos es porque tenemos alma, dice Descartes, ¿no? Por eso es que los animales no piensan, el hombre sí, el hombre tiene alma, tiene una sustancia que no es meramente corporal. Ahora,
El espiritualismo parte de esta idea. El hombre es cuerpo, pero espíritu también. O sea, el hombre no es solamente cuerpo. Ahora, acá viene la crítica al positivismo. ¿Por qué el espiritualismo critica el positivismo? Porque el positivismo, desde el punto de vista espiritualista, es materialista. Repito, para los espiritualistas, el positivismo es materialista. ¿Por qué materialista? Porque el positivismo cree que todo se explica empíricamente. ¿Te acuerdas lo que te dije hace un momento sobre el positivismo? Te hacía recordar lo de los hechos positivos. La ciencia es superior a la religión y a la filosofía, porque la ciencia basa su explicación y sus argumentos en hechos que lo pueden confirmar. ¿Te acuerdas? Hechos positivos, hechos verificables, observables, experimentables. ¿Te acuerdas? Entonces, básicamente lo que te plantea el positivismo es que todo se basa en la materia, lo que se puede observar, tocar, verificar. El espiritualismo dice, el positivismo reduce todo a la materia, pero olvida que el hombre no es solo materia. Claro, porque recuerda, mira, para los positivistas, si tú promueves la ciencia, promueves el progreso. Y el progreso significa tecnología, significa bienestar material. Y este bienestar material nos va a llevar a un bienestar social. Suena muy lógico, ¿sí o no? Si hay más riqueza, alcanza para todos, entonces todos vamos a vivir mejor, vamos a vivir más años, con menos enfermedades, con más tecnología. En apariencia todo funciona. Pero el espiritualismo dice, hay algo que se está olvidando. González Prada, hay algo de lo que se están olvidando los positivistas. El hombre no es solo materia. A ver, te pregunto, ¿tú crees que si tuvieras todas tus necesidades materiales resueltas, ya no tendrías ningún problema? ¿Tú crees que las personas que tienen todo lo material ya no tienen ningún problema? ¿Ya su vida está tranquila? ¿Ya no tienen una crisis? ¿Ya no tienen preocupaciones, dudas? No. Las personas no somos solamente carne, no podemos reducir nuestra vida porque no es así, no es porque no estamos. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero no es tan fácil. Las personas no solamente somos cuerpo, alimentarnos, vestirnos, tener una casa, no, tenemos más cosas. Hay personas que tienen todo y a pesar de que tienen todo, quieren más, ¿sí o no? ¿Por qué hay corrupción? A ver, yo te pregunto, ¿tú crees que los políticos corruptos son solamente esos políticos que quieren plata porque no tienen plata? ¿De dónde nace la corrupción? ¿Nace de la necesidad material? ¿Qué es la corrupción? ¿Una cuestión simplemente material, económica? No, no. Justamente los espiritualistas van a decir, claro, hay ambición. Tú puedes tener plata y querer más. Entonces, no es una cuestión de necesidad material. No todo se reduce a ya, tengo esto, tengo satisfago mis necesidades y ya, no va a haber problemas. No. Mira, Alejandro de Utua se da cuenta de algo que es interesante. González Prada critica la corrupción de los políticos peruanos, ¿sí o no? Ahora, por eso te mencionaba esta famosa frase, ¿no? El Perú es como un organismo enfermo. Ya, pero eso es una corrupción moral. ¿Y cómo explicas la moral desde el positivismo? A ver, te pregunto, ¿cómo explicas la moral desde el positivismo? Si el positivismo te dice que todo se basa en hechos positivos, que son verificables, observables, ¿cómo observas la bondad? ¿Cómo observas la solidaridad? Claro, tú puedes observar un acto solidario, ok, pero el concepto de solidaridad, la noción de solidaridad, la noción de bien, de mal, lo bueno, lo que es correcto, incorrecto, son valores que no son cuantificables. ¿De qué color es la solidaridad? ¿De qué color es la bondad? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto mide? No son cuestiones materiales, son cuestiones que van más allá de lo material. Son cuestiones espirituales. Justamente ellos te dirían, tienes que reconocer que el hombre no es solamente materia.
los problemas humanos no son problemas solamente materiales. Hay problemas que trascienden lo material. Hay problemas morales, espirituales. Entonces, justamente por eso es que los positivistas van a revalorar la idea del espíritu y la libertad. El hombre no es corrupto por necesidad, porque si fuera una cuestión puramente material, la corrupción, todos los pobres serían corruptos y todos los que no son pobres y tienen todas sus necesidades resueltas serían buenos, ¿sí o no? ¿O no? Todos los que tienen dinero serían personas correctas, ¿no? Honestas, y todos los pobres tendrían que ser corruptos. ¿Pero es así? No. Entonces, ¿qué te prueba eso? Que el hombre es un ser libre. Es decir, el hombre decide. El hombre, un hombre puede estar con muchas carencias y no robar, porque al fin y al cabo es su decisión. Él decide qué hace y qué no hace. No es un ser condicionado como los animales. No es un ser que se rige por las reglas de la física. Entonces, o las leyes materiales, ¿no? Entonces, ¿qué hace el espiritualismo? Revalora el espíritu, la libertad, la moral. La moral entendida como algo que no se puede resolver a través del dinero o de lo económico, de lo material. ¿Quién es el principal representante de esta corriente en el Perú? Alejandro Deusto. Ya, Alejandro Deusto. Ahora, mira, Alejandro Deusto va a proponer algo. Un cambio en la educación, sí. González Prada ya había propuesto un cambio en una reforma educativa en una dirección científica y técnica. El espiritualismo también va a poner algo así, pero más que preocuparnos en la educación de las mayorías, para Alejandro de Ustua hay que preocuparnos en la educación de la élite. Ahora, ojo, eso no quiere decir que la mayoría no debe educarse, no. Alejandro de Ustua va a decir, claro, que la población se eduque, que el Estado les dé una educación, sí, está bien, pero lo que va a permitir un cambio real para que la sociedad mejore es la educación de la élite, porque son ellos los que deciden al final. Ellos son los que toman las decisiones. Entonces, la educación de los políticos, de los dirigentes, esa es la más importante. Y la educación de ellos debe ser una educación humanística, porque lo que debe importarnos es que la élite, los dirigentes políticos, sea gente con valores, sea gente que no se corrompa. Hasta cierto punto creo que tiene razón, ¿no? Porque si vemos lo que pasa en el país, ¿por qué tenemos tantos problemas por los políticos? ¿Quiénes nos gobiernan? Gente inmoral, gente sin principios, gente que se preocupa por sus intereses personales, gente que no le interesa robar, ¿no? Entonces, Alejandro Deusto va a decir, esa educación de los que van a ser los futuros dirigentes, esa es la educación que debemos asegurar. Una educación que les permita desarrollar valores desde la infancia, desde pequeños. Una educación humanística permite el desarrollo moral para Alejandro Deusto. Una educación en arte, en todo lo que promueva la libertad. Entonces, para Deustua, esa educación es la fundamental, la educación humanística. Para los demás, ojo, ellos no están en contra de la educación científica, pero ellos creen que la educación científica debe ser para las mayorías. La educación que más importa para él es la educación de los que van a ser futuros dirigentes. Ahora, no es una educación, ojo, no se malinterprete, perdón, de que es la educación para los hijos de los políticos, para las clases nobles, no. Es para los niños que nosotros podamos detectar que tienen, digamos, cualidades para el liderazgo. A ellos les debe educar de esta manera para que ellos sean los futuros gobernantes del país. Eso es lo que propone Deus. Ahora, vamos a ver, mira, el espiritualismo es inicio del siglo XX. Ahora vamos a ver ya en el siglo XX, a partir de porque este es un periodo cortito, el espiritualismo son más o menos 10, 15 años nada más.
Y ya acá en filosofía social vamos a ver más o menos desde fines de la década de los 20. O sea, acá vamos a ver desde 1928 más o menos. ¿Por qué se llama filosofía social? Porque surgen movimientos sociales, ¿ya? A partir de la influencia, básicamente, de dos partidos políticos, ¿ya? Vamos a ver como dos, vamos a dividirlo en dos de filosofía social, ¿ya? Movimientos sociales, ya, vamos a ver creación de partidos políticos, ¿ya? ¿Qué partidos se crean? Dos importantes, el PSP o PSP, Partido Socialista Peruano, que con el tiempo se convierte en Partido Comunista Peruano. ¿Ese quién lo funda? Mariátegui, ¿ya? Y luego el APRA. El APRA que no lo funda de la Torre, sino lo funda un grupo de políticos latinoamericanos que se reúnen en la Ciudad de México y fundan el APRA. Y acá en el Perú, bueno, cada uno, digamos, se regresa a sus países y ahí crea un partido aprista. Por ejemplo, había partido aprista mexicano, partido aprista colombiano, acá era el partido aprista peruano, ¿no? El PAP. Entonces, cada líder, digamos, se va a su respectivo país, pero el APRA es un movimiento continental. Es un movimiento continental. Por eso es Alianza Popular, eso significa APRA, ¿no? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Mira, alianza, claro, porque eran varios políticos de distintos países que se habían reunido. Popular, porque tenía una orientación medio de izquierda, digamos, ¿no? Pero no era marxista, ¿ya? No era marxista. Revolucionaria, porque buscaba un cambio en el orden social, ¿ya? Y reunía países americanos. ¿Contra quiénes? ¿Contra quiénes estaban aliados? Contra el poder de Estados Unidos, al que consideraban un imperio. ¿Correcto? Lo consideran un imperio. Por eso ellos hablan del imperialismo yanqui. Claro, formalmente no es un imperio, pero en la práctica lo es, porque básicamente lo que hace Estados Unidos es dominar a los países latinoamericanos para defender sus intereses. Es decir, ponen políticos que a ellos les conviene en el poder para defender sus intereses. Manipulan la política, la economía de países que están subyugados a los intereses norteamericanos. Entonces, ¿qué cosa es eso? Es una forma de imperialismo, solamente que encubierta, ¿no? Eso es lo que plantea el APRA. Entonces, como representante en el Perú, perdón, ¿quién vendría a ser? Aya de la Torre. Víctor Raúl Aya de la Torre, ¿correcto? Entonces, son estos dos partidos políticos los que van a tener una relevancia importantísima en este periodo. ¿Ya? Entonces, mira, el Partido Socialista Peruano, que se crea en 1928, si no me equivoco, y el APRA en 1931. O sea, es década de los 20, 30, ¿no? Primera diferencia, ya te dije, el APRA no es un partido marxista, es un partido de izquierda, digamos, de orientación de izquierda, pero no marxista. El Partido Socialista Peruano de Mariátegui sí es marxista, aunque no es un marxismo, digamos, ortodoxo, o sea, clásico, clásico. ¿Por qué? Porque Mariátegui justamente se da cuenta de que no se puede aplicar exactamente lo que plantea Marx a nuestra realidad, porque nuestra realidad no es la misma realidad que hizo Marx. O sea, Marx cuando escribe, por ejemplo, El Capital, que es su gran obra, su obra más importante, él básicamente analiza la situación económica de Inglaterra, que era el país más industrializado del mundo en esa época. Acuérdate de la revolución industrial. ¿El Perú era un país industrializado? No. ¿El Perú podía tener una revolución proletaria? No, porque no teníamos masa obrera. O sea, habían obreros. En época de Mariate habían fábricas en el Perú, sí, pero eran chiquitas. O sea, ¿cuántos obreros habían en todo el Perú? ¿5.000? ¿5.000? ¿Cuántos millones de personas? No era una masa realmente importante, más obrera. Nuestro sistema económico no era un sistema económico capitalista.
Y de eso se da cuenta Mariátegui. Mariátegui dice, nosotros no vamos a tener una revolución proletaria, porque no somos un país industrializado, somos un país semifeudal, somos un país con latifundio, somos un país con grandes hacendados que poseen tierra y los grandes sometidos, los grandes explotados no son obreros, son campesinos, que casi son siervos. Entonces tenemos que analizar la realidad de nuestro país, nuestra situación. Tenemos que crear alternativas para que haya una revolución, sí, pero no va a ser una revolución proletaria. Tiene que haber un cambio, sí, pero tenemos que entender nuestra realidad para ver cómo podemos propiciar ese cambio. Por eso es que tiene esta famosa frase, ¿no? Que dice ni copia, ni calco, ni copia. Es decir, no hay que copiar el marxismo, sino que hay que crear algo nuevo nosotros, a partir de la propia interpretación de nuestra realidad. Por eso escribe los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, ¿no? Donde analiza distintos aspectos de la realidad peruana para más o menos hacer un análisis de qué es lo que podría hacerse después, cómo se podría dar un cambio real. Ahora, aún así es marxista, digamos, porque su análisis se basa en un análisis de las contradicciones entre las clases sociales, ¿no? Ahora, Aida de la Torre no es marxista. Aida de la Torre, uno, ¿por qué no es marxista? Porque él no analiza la realidad como los dominadores y los dominados nada más. No, él dice, el marxismo omite, ¿no? Obvia, o sea, no ve que hay una fuerza importante en el medio. Hay ricos, sí. Hay gente que trabaja básicamente para los intereses de Estados Unidos, sí. Y hay gente muy pobre, sí. Pero en el medio hay una masa importante de gente que se da cuenta de esa realidad, que es la clase media. Entonces, para ella de la Torre, justamente la clave está en la clase media. No podemos dividir el país en dos porque también hay un grupo que está en el medio que no quiere dominar ni quiere ser dominado tampoco. Se da cuenta de los defectos de los que están en el poder, pero también se da cuenta de que se tienen que hacer cambios sociales para que la gente que está abajo salga de la pobreza. Entonces, lo que va a hacer Aya de la Torre con estos líderes latinoamericanos es justamente propiciar o buscar unir fuerzas para luchar contra la dominación política y económica de Estados Unidos. Entonces, es una visión muy distinta, no es una visión marxista, ¿ya? Y por eso mismo el APRA históricamente no fue un movimiento que se unió con obreros, sino que más bien fue un movimiento que iba a las universidades. Porque ¿dónde estaba la clase media? En las universidades, pues. O sea, los pobres no estaban en las universidades, los pobres estaban en el campo trabajando o en las fábricas, ¿no? ¿A dónde teníamos que ir si queríamos ser como apristas, ¿no? ¿Dónde tenemos que ir para encontrar gente que tenga la capacidad para darse cuenta de qué es lo que se tiene que hacer? O sea, líderes que puedan cambiar la situación del país en la clase media. ¿Dónde están ellos? En las universidades. Por eso el APRA siempre se vinculó con las universidades. Siempre tenían una célula aprista en San Marcos, en la Villarreal, ¿no? En distintas universidades. Y sus políticos salieron de ahí, ¿no? De las universidades, ¿no? Políticos más conocidos como Alan García, ¿no? Jorge del Castillo, todos ellos han salido de universidades, ¿no? Bien, ahora, luego de este periodo, que es 1920, 30, 40 más o menos, ya, va a aparecer la filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Esto ya es 1950, 60, ¿ya? La filosofía de la liberación y la teología de la liberación. Mira, no es lo mismo, son dos diferentes. La teología de la liberación, su principal representante es Gustavo Gutiérrez. Y de la filosofía de la liberación, su máximo representante es Augusto Salazar Bondi. ¿Ah? Salazar Bondi. Acá lo voy a poner por si acaso. Ya, Salazar.
Ya, Salazar, ya. ¿Cuál es la diferencia? A ver, para no hacerlo tan complicado y que te acuerdes, más sencillo, más rápido. Mira, la principal diferencia es que, como su nombre indica, teología, el pensamiento de Gustavo Gutiérrez es un pensamiento ligado a la Iglesia Católica, al cristianismo. Gustavo Gutiérrez era sacerdote católico, ¿correcto? Es un pensamiento cristiano, católico. La filosofía de la liberación de Salazar Bondi es crítico de la religión. Es crítico de la religión porque considera que la religión históricamente llegó con los españoles y fue un arma de dominio, digamos, ¿no? Un arma de dominio ideológico. Y para Salazar Bondi tenemos que liberarnos de toda forma de dominación, por eso se llama filosofía de la liberación. Tenemos que liberarnos, sí, políticamente, económicamente e ideológicamente, culturalmente, porque somos países, los países latinoamericanos, ojo, Salazar Bondi no solamente habla del Perú, habla de todo Latinoamérica. Los países latinoamericanos somos países dominados, dominados económicamente y políticamente por las grandes potencias, porque en todas las etapas hemos estado dominados. O sea, España nos dominó política y económicamente, sí. Después nos liberamos con la República, pero ¿realmente nos liberamos? No, porque quedamos endeudados con los bancos ingleses. Inglaterra nos hizo un dominio soft, ¿no? O sea, un dominio caleta, ¿no? Claro, no era como España, porque no éramos un virreinato de Inglaterra, estábamos endeudados con Inglaterra, con los bancos ingleses, como parte de, por las deudas, los préstamos, ¿no? Que habían hecho a las campañas de liberación de la época de la emancipación. Entonces quedamos endeudados con ellos. Dominio económico, sí. Y ahora Estados Unidos es el gran imperio. En eso le da un poco la razón a los apristas, ¿no? Es un imperio caleta, pues, ¿no? Bueno, ni tanto, ¿no? Pone presidentes que le convienen, tiene aliados en cada país, dicta las políticas económicas de los países a través de ciertas instituciones, ¿no? Como el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o los bancos centrales también siguen los lineamientos de las políticas dictadas por Estados Unidos. Entonces, al final, ¿somos países independientes libres? No, somos política y económicamente dominados. Y ese dominio político y económico nos lleva a una dominación cultural también. ¿Por qué? Porque copiamos, imitamos todo lo que viene de afuera. La música, las modas, la forma de hablar, los ideales estéticos, las corrientes que están de moda en el arte, en la literatura, lo copiamos. Nuestros intelectuales tienen el sueño de irse al extranjero y aprender ahí lo que está de moda y traerlo acá, ¿no? Para ser ellos los vanguardistas, digamos, ¿no? Los que traigan lo último. O sea, tenemos ese pensamiento de colonia todavía, aunque creamos que ya no somos colonia. Eso es lo que critica Salazar. Entonces, por eso es que para él no existe una filosofía latinoamericana. No existe una verdadera filosofía latinoamericana, por eso dice, ¿no? La filosofía latinoamericana tiene originalidad. ¿Qué va a decir Salazar Bondi? No, es imitativa, es inauténtica, es más, es alienada. ¿Por qué es alienada? Porque no es capaz de crear algo nuevo. Es decir, siempre está viendo lo de afuera como mejor, no se reconoce a sí misma, no tiene una identidad propia. Está imitando constantemente lo extranjero porque lo considera superior y de alguna manera es superior, pues. ¿En qué sentido? No porque no seamos capaces o porque seamos inferiores, sino porque somos dependientes económicamente de los países extranjeros. Mientras no seamos independientes, mientras no nos independicemos, vamos a seguir copiando. Claro, mira, te pongo un ejemplo bien sencillo. Frente al COVID, ¿pudimos resolver el problema por nosotros mismos? No. ¿Por qué? ¿Porque no tenemos científicos capacitados? No. Sí tenemos científicos que podrían crear vacunas.
pero no teníamos el dinero. O sí teníamos el dinero, pero no teníamos la decisión política. ¿Y por qué? Porque los políticos están dominados por el dinero extranjero, te diría Salazar Bondi. No sé si te acuerdas que se quiso hacer una fábrica de vacunas peruanas. ¿Se hizo? No, no se hizo. ¿Hubo voluntad política? No. ¿Hubo dinero? Claro, ¿cuál fue la excusa? No hay dinero para eso. Sería mucha inversión. Conviene comprar las vacunas del extranjero. ¿A quién le conviene eso? Obviamente a las farmacéuticas y a los países extranjeros que te compran, que te venden vacunas. A ellos les conviene que tú les compres, no que crees tus propias vacunas. Entonces, al final, ¿por qué no se desarrolla la ciencia en el Perú? ¿Porque somos tontos? ¿Porque no tenemos capacidad científica y gente inteligente para hacerlo? No, sí tenemos. Pero los intereses económicos son los que predominan. Eso es lo que te diría ese segundo. Por eso es que mientras no nos liberemos del dominio económico, no vamos a hacer cosas nuevas, innovadoras. No porque no tengamos la capacidad, sino porque la estructura política y económica está hecha para eso, para seguir siendo dominados. Entonces tenemos que buscar una liberación económica para que haya una liberación en todos los demás sentidos, cultural, política, social. ¿Se puede crear una filosofía propia? Sí. ¿Se puede crear una cultura propia, una ciencia propia, una tecnología propia? Sí. Pero mientras estemos dominados económicamente, no se va a poder. Ahora, la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez, ¿por qué es distinta? Porque Gustavo Gutiérrez cree que la religión no necesariamente es negativa. Es más, la religión se ha malinterpretado. La religión cristiana, para Gustavo Gutiérrez, se ha malinterpretado. Porque la religión cristiana, si tú la estudias, la aprendes como Cristo la enseñó, ¿qué te dice Cristo? ¿Te dice anda a la iglesia y reza todos los domingos? ¿Te dice cuando pases por una iglesia te tienes que persignar? ¿Qué te dice Cristo? ¿Qué te dice Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que te dice. Entonces, ¿de qué sirve que vayas a la iglesia, que te persignes, que reces, si no amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Serás realmente cristiano? No. Entonces, el verdadero cristiano, o sea, si nos vamos a la fuente, lo que dice Jesús, el verdadero cristiano no es el que reza. El verdadero cristiano es el que se comporta como cristiano, el que hace cosas, el que ayuda a su prójimo. La religión puede ser un arma poderosa de transformación social, claro, porque si todos los cristianos actuaran como Jesús dijo que actuáramos, estaríamos preocupados por cambiar la sociedad y la situación de injusticia. No seríamos indiferentes frente a la pobreza. No diríamos, ah, ya, pues que si ese pobre está pobre ahí, es porque quiere, pues es su problema. Un verdadero cristiano no piensa así. Un verdadero cristiano se conmueve frente al dolor ajeno. El verdadero cristiano quiere ayudar al que está desprotegido, quiere cambiar, quiere que no, esa pobreza, esa situación de abandono no se reproduzca. Entonces, el verdadero cristiano también quiere la liberación, es decir, quiere la transformación social de la sociedad. Eso es lo que dice Gustavo Gutiérrez. Por eso, el cristianismo te enseña a preocuparte por el pobre, por el desprotegido, por el pillado. En otras palabras, el verdadero cristiano quiere que las cosas cambien para eliminar esa situación de injusticia. Por lo tanto, una preocupación por la sociedad, una preocupación social y política no es contraria a la preocupación cristiana. Al contrario, va en la misma línea, ¿no? Eso es lo que plantea Gustavo Gutiérrez. Bien, entonces, como vimos acá, Salazar Bond cree que no tenemos una filosofía propia. ¿Quién va a decir que sí? Leopoldo Sea. Es un filósofo mexicano, va a decir sí hay una filosofía propia porque es cierto que nosotros los latinoamericanos seguimos usando los mismos conceptos, las mismas palabras que los europeos, pero la diferencia es que usamos esas palabras y esos conceptos para analizar nuestra propia realidad.
Y ahí ya hay un cambio, porque no estamos simplemente repitiendo. La filosofía latinoamericana no es repetitiva. En realidad usa conceptos extranjeros, sí, usa conceptos europeos, sí, pero con el objetivo de analizar la propia realidad. En ese sentido, la filosofía latinoamericana sí es auténtica y no es simplemente imitación de la filosofía europea. ¿Sí? Es más, vas a decir Leopoldo Sea, el propio Salazar Botti, con su propuesta, está planteando una filosofía novedosa. El propio Mariátegui, con su crítica al marxismo tradicional que se quería implantar acá en el Perú, está haciendo una filosofía propia. Por lo tanto, la filosofía latinoamericana no es mera imitación. Eso va a decir Leopoldo Sea. ¿Correcto? Bien, chicos. Les voy a dictar las claves de la práctica. A ver, apunten. Ya saben, tienen fresca la información, así que traten de, aunque sea en media horita, en media hora yo creo que pueden resolver la práctica, ¿ya? Les dicto, apunten. 1, árbol. 2, barco. 3, barco. Repito, ¿ya? 1, árbol. 2, barco. 3, barco. 4, casa. 5, barco. 6, avión. 6, avión. 7, avión. 8, elefante. 9, árbol. 10, casa. 11, dado. 12, casa. 13, barco. 14, dado. 15, dado. 16, árbol. 17, dado. 18, casa. 19, dado. Y 20, casa. Correcto, Jeffers. Algunos ya han resuelto muy bien la práctica. ¿Sí? ¿Anotaron? Muy bien. Entonces, ya nos estamos viendo la próxima semana, ¿sí, chicos? Un abrazo a todos, espero que tengan una bonita semana. Nos vemos.